Ok, vamos a hablar de interfaces y empezamos tocando el tema de qué es una interfaz. Bueno, una interfaz es una plantilla de métodos y es utilizado para proporcionar modularidad a Go. Y vamos a hablar también del concepto de modularidad más adelante. La interfaz indica qué métodos deben ser implementados, pero no los define. Las interfaces son útiles ya que definen la especificación de los métodos, de forma que las posibles implementaciones pueden ser intercambiadas. Y eso también lo vamos a explicar con el ejemplo. Las interfaces en Go son implícitas, es decir, que un tipo de estructura implementa una interfase cuando implementa todos los métodos y la firma de cada uno de ellos. Esto también lo vamos a explicar. Si bien el ejemplo muestra bueno, unas interfaces que hemos estado trabajando ya en el pasado, como por ejemplo círculo y el cuadrado, lo que vamos a hacer aquí es tratar de utilizar un ejemplo del mundo real de la programación. No tal cual, pero algo más cercano y para eso vamos a trabajar con él. Entonces voy a crear el folder 044. Interfaces, vamos a ponerle interfaces 044. Y, y voy a decir perdón, go mode init ejemplo 44. Ya que tengo definido el ejemplo, bueno, el módulo, ahora sí empiezo a trabajar, creo mi archivo main.go y aquí voy a empezar a empezar a trabajar. Package, main, función main, listo. Voy a abrir aquí mi navegador para ayudarme un poquito. Bueno, cuando nosotros nos conectamos a una base de datos, este proceso se realiza con valores y con instrucciones diferentes dependiendo de la base de datos. Por ejemplo, cuando nos conectamos a MySQL, utilizamos un nombre de usuario, una contraseña, un host, un puerto y un nombre de base de datos. Cuando nos conectamos a SQLite, solo utilizamos un nombre de archivo, es el único valor que se necesita. Entonces vamos a hacer una interfaz que va a tener los mismos métodos para todas las bases de datos que utilizamos y luego vamos a aplicar esta interfaz a nuestras diferentes implementaciones, que en este caso serán estructuras. Entonces voy a crear una interfaz que es, como habíamos comentado, es como que el contrato o la especificación de los métodos que se van a implementar. Entonces aquí le digo type db service o db con una conexión a una base de datos es una interfaz. Y esta tiene, bueno, voy a ponerle dos métodos, uno que es conectarse, perdón, en español conectarse, otro que es desconectarse, conectarse, y uno más que es crear tabla. Vamos a poner que crear tabla y es el nombre de la tabla, que es tipo. En un escenario ideal, bueno, pues esto regresaría un error si hay algún tipo de fallo, pero por ahora solo quiero mantener esto lo más sencillo posible. Entonces ya tengo una interfaz y con esta puedo crear una variable de conexión. Es decir, que variable dbCon, mi conexión a la base de datos, es del tipo dbCon. Ojo que aquí no estoy especificando ningún tipo primitivo, ni estoy especificando ningún arreglo, ni ninguna estructura. Estoy especificando una interfase que lo único que hace es especificar los métodos a implementar, pero no te dice cómo implementarlos. Entonces, si aquí yo ejecuto .println y con, si aquí yo ejecuto con, luego me regresa nil, porque pues esto no tiene ningún tipo de implementación, esto es solo una interfase. Entonces yo lo que tengo es que implementar esta interfase en una estructura y luego generar una instancia de esa estructura. Entonces lo primero que voy a hacer aquí es crear mi implementación para mi base de datos, en este caso MySQL. Entonces MySQL db, MySQL db va a ser una estructura. Y en Go, las estructuras que implementan interfaces las implementan
En Go las estructuras que implementan interfaces las implementan de forma implícita, como decía el texto. Es decir, que basta con que yo le especifique estos campos, perdón, estos métodos a mi interfase y la interfase va a estar implementada. En otros lenguajes de programación, esto requiere que yo utilice implement y luego el nombre de la interfase. En Go esto no es necesario, basta con que yo implemente los métodos y automáticamente la interfaz ya se considera como implementada. Bueno, ya tengo mi base de datos MySQLDB. Voy a cambiar esto a minúsculas porque después lo voy a ah, refactorizar para moverlo a su propio paquete. Entonces lo voy a cambiar a minúsculas. En su paquete va a estar protected y lo único que va a ser exportable va a ser dbcon, que es la interfase. Entonces aquí lo que voy a hacer ahora es ponerle la información que requiere una base de datos MySQL para conectarse. Bueno, requiere un usuario, que es de tipo string, lo voy a poner esto en inglés porque es más sencillo. Usuario, un password, que es de tipo string, un host, que es de tipo string, y ¿qué más? Un puerto, port, que es de tipo UIN16, o sea, son números. Y además se ocupa un nombre de una base de datos. En este caso sería también tipo string. Y bueno, ¿qué más hay que hacer aquí? Pues implementar la interfaz. En este caso, lo que tengo que hacer es implementar los métodos. Em, lo que tengo que hacer aquí sería function a mydb, que es mysqldb. Le voy a implementar el método conectarse. Y lo único que voy a hacer es simular que esto generaría una conexión. F conectándose a o por ciento sería MySQL, el host. Sería, perdón, este es el protocolo. Y luego sería el usuario, dos puntos, la contraseña, arroba, el host, dos puntos, el puerto, diagonal, el nombre de la base de datos. Son bastantes campos, entonces esto lo voy a separar en dos líneas. Y aquí lo que voy a hacer es ir imprimiendo de una por una. Primero el usuario, luego el password, luego el host, luego el puerto y después la base de datos. Nombre de la base de datos. Ya tengo todos esos ahí. Bueno, perfecto. Ya hice la implementación de conectarse. Me hace falta hacer la implementación de desconectarse y de crear tabla. Voy a quitar estos campos temporalmente porque quiero solamente dejar conectarse. Y aquí ahorita en este momento, con este solo método llamado conectarse, yo ya hubiera completado mi implementación para la estructura MySQLDB, porque le he puesto ya el método conectarse tal cual se requiere. Si yo aquí le digo que dbcon es igual a new, perdón, aquí sería MySQLDB, ya lo que puedo hacer es irle pasando los datos. Entonces, usuario sería, por ejemplo, user1, el password sería secret pass, centrar esto, el host sería localhost, el puerto sería el 30.000, vamos a poner, y el nombre de la base de datos sería users. Ya tengo ahí toda em, mi instancia, en este caso, que cumple con los requerimientos porque ya está instanciado. Entonces lo que voy a hacer aquí es llamar a la conexión. Entonces, le digo dbcon.conectarse.
y debe ejecutar el método tal cual, que a su vez es una implementación de la abstracción o de la interfase dbcon. Entonces hemos visto cómo yo a la variable dbcon, que dije que era de tipo dbcon, la interfase dbcon, le puedo pasar una instancia de MySQL DB, en este caso, porque esta implementa el método conectarse y por ende es compatible. Si yo ejecuto el código, funciona conectándose a MySQL y luego la dirección especificada. Bueno, sabiendo esto, nosotros entonces podemos generar cualquier tipo de driver que mientras implemente los métodos especificados, se puede conectar bueno, puede utilizar la misma porción del código, y puede ser pasado a la misma variable, en este caso de bcon. Solo basta con que implemente la interfaz de forma correcta. Entonces lo que voy a hacer ahora es refactorizar un poco moviendo esto cada uno de sus pertinentes paquetes. Es en realidad solo uno. Voy a crear aquí el paquete db y aquí va a estar dbcon, que es la interfaz. No, perdón, y dbcon, que es la interfaz. Paquete db service le voy a llamar, que tiene dbcon.go y ahí voy a poner mi interfaz como tal. Entonces corto de aquí, guardo y me la llevo para acá, pego. Y esto está dentro de package db service. Voy a cerrar esto que se me abrió aquí arriba. Entonces ya tengo aquí mi interfaz dentro de dbcon. En main, lo que quiero hacer ahora es actualizar la referencia que tenía aquí abajo. Esta referencia la tengo que actualizar. Ejemplo, tomando el. Voy a importarlo manualmente. Ejemplo 44. Y de aquí voy a importar db service. Y ahora sí, dbcon es una variable tipo db service.dbcon. Perfecto. Y ahora voy a mover esta otra implementación que es una estructura. Corto y lo voy a poner en MySQL db.go package service. Pego aquí mi opción y me hace falta el paquete. Perfecto. Un detalle más es que al esto convertirse en una estructura que está solo al scope del paquete db service, pues para accesarla yo necesito un constructor. Entonces voy a crear un constructor llamado MySQL DB que va a recibir user tipo string, password string, host tipo string, port tipo uint16 y nombre de la base de datos es tipo. Y esto va a regresar un apuntador a MySQL DB. Ahora mdb es igual a new. MySQL DB es un nombre arbitrario que yo le he dado. mdb es punto. El user va a ser igual al user que le estoy pasando al constructor. mdb.password es igual al password que le estoy pasando al constructor. Lo mismo el host. Y así con cada uno de ellos. mdb.port
puerto mdb o dbname es igual a dbname. Ahora retorno mdb y ya quedó. Y mi implementación sigue tal cual estaba, solo que ahora estoy creando la instancia a través de un constructor. Y para ello tengo que actualizar main.go. Entonces esto ya no es igual. Ahora para ejecutar, para asignarle a dbcon un valor, tengo que hacerlo a través del constructor. Entonces tengo que decir que dbService MySQLDB y pasarle los valores. Los valores eran usuario, era user1, password, secret pass, host, localhost, port es 1000 y database name es. Tengo ahí, esto lo puedo incluso parar en líneas. Recordando que cuando hago esto, siempre a la última línea también la tengo que poner. Entonces ya tengo aquí refactorizado. He movido al paquete DB-Service mi interfase. Y he creado un driver simulado para conectarme a MySQL, implementando la, la interfaz, en este caso dbcon. Bueno, vamos a ejecutar go run main.go y funciona, hace lo mismo exactamente. Para variar se me olvidó el salto de línea. Entonces funciona. Y bueno, ya me estoy conectando aquí a MySQL. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo cambiara mi interfase? Y bueno, ahora sale una nueva feature o una nueva característica que tenemos que implementar en nuestro sistema que se conecta a diferentes bases de datos. Yo necesito implementar desconectarse. En este caso, que no la tengo implementada. Al yo agregar un nuevo método aquí, estoy forzado a agregar ese método en las implementaciones. Tan es así que aunque aquí no me marca ningún error, y aunque debería no haber problema en teoría, cuando yo ejecuto esto, me dice que esto no puede ser utilizado porque no se ha implementado el método desconectarse de la estructura MySQL, MySQLDB. Entonces tengo que hacer la implementación. Una forma que yo he encontrado para estar más atento a qué es lo que se tiene que implementar en cada una de las estructuras es utilizar esta sintaxis. Voy a ir a mysqldb.go y una vez que ya definí la estructura, después le voy a decir qué interfaces va a implementar. Y para eso lo que tengo que hacer yo es utilizar var, guión bajo, luego el nombre de la estructura a implementar, como está ahí en el mismo paquete, es dbcon. Esto es igual a la estructura ampersand, la estructura donde voy a implementar dbcon, que en este caso sería en MySQLDB. Cuando yo guardo esto, aquí a mí el compilador me está diciendo directamente que hay un método que no se ha implementado, que es el método desconectarse. Entonces tengo que implementar ese método desconectarse para que esto funcione bien. Voy a implementar mydb, SQLDB, el método desconectarse. Entonces aquí ahora sí le voy a decir desconectándose de MySQL. Ya que he implementado el método, ya no me va a aparecer este error aquí arriba. Y ya si ejecuto el código, tampoco me va a aparecer el error del compilador. Lo voy a ejecutar. Ahí está, conectándose, pero ahora me hace falta llamar al método desconectarse. En dbcon, punto desconectarse. Guardo, ejecuto. Y ahora se conecta a MySQL y luego se desconecta. Perfecto. No tenemos ningún problema. Ahora supongamos que llega voy a dejar esto en una línea otra vez porque lo voy a comentar. Llega el jefe y nos dice, pues ahora resulta que la compañía compró
servicio de una base de datos nueva que hace tantas miles de transacciones por segundo. Necesitamos hacer la migración de nuestros sistemas actuales en MySQL. Vamos a poner aquí a MySQLite. Entonces ahora tenemos que crear un servicio que se llama SQLite. Dije MySQLite, se llama SQLite db.go y tenemos que hacer la migración ahí. Bueno, pues empezamos diciendo que esto forma parte de Package DB Service. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero crear la estructura SQLite DB, que es una estructura. ¿Y qué es lo que requiere SQLite? Bueno, SQLite solamente requiere un archivo, un path a un archivo, porque guarda todo dentro de un archivo físico como tal. Y esto es un tipo string. Necesito un constructor para que esto salga a esta estructura privada, sea pública a través del constructor. Entonces aquí le voy a decir que esto es SQLite así, como tal, y que me pida un archivo que es de tipo string y que esto regrese una referencia a SQLite-DB. Y entonces aquí ya voy a crear mi, mi apuntador, que en este caso sería con la sentencia, con el constructor new. SQL, estoy tratando de evitar el autocomplete de los paquetes que existen ya en Go. Entonces, SQLidb.file es igual al file que es proporcionado en el constructor, que este es este. Y retornamos. Ya tengo listo mi constructor. Ya a partir de aquí puedo generarlo desde fuera del paquete. Entonces, hay que tomar en cuenta que en este punto todavía no implemento la interfaz. Y yo vengo aquí a comentar esta línea y le digo que db-con es igual a db-service y le paso la ruta a var o var www users.sqlite. Vamos a suponer que ahí se fuera a guardar. Me va a decir que esto no se puede hacer porque SQLite no ha implementado el método conectarse. Y no solo no conectarse, tampoco desconectarse, pero como no ha implementado ninguno de ellos, el primero que encuentra que tiene que ser definido o implementado no existe. Entonces, si yo ejecuto esto también, el compilador me va a decir lo mismo. Conectarse no se ha definido para la estructura, en este caso de SQLite-DB. Entonces, hay que implementar la interfaz. Voy a ir a la definición. Ya había dicho yo que si utilizo la sintaxis var-bajo, luego el nombre de la interfaz a implementar, que en este caso es dbcon, es igual a ampersand, el nombre de la estructura donde voy a implementar, que es SQLite-DB. A la hora de guardar me va a verificar a mí, aquí creo que también en Visual Studio Code, cuáles son los métodos que tengo que implementar. Incluso en Visual Studio Code hay un plugin que te hace la implementación y ya tú solo escribes el código dentro de la implementación como tal. Yo aquí lo hago con Vim, lo hago un poquito más manual. Entonces SQLDB, esto es SDB, le voy a poner. SDBL, SQL. No me lo puedo poner SQL. Ok, lo voy a dejar así, SQLDB. Se confunde mucho con el nombre de los paquetes. LDB, LightDB. Vamos a suponer esto. Esto es, apunta a SQLiteDB. El primer método que vamos a poner es conectarse. Y esto que va a hacer es imprimir conectándose a la base de datos. ¿Cuál? A LDB, que es la referencia, file, que es el archivo donde se encuentra la base de datos. Aún me sigue marcando un error, necesito implementar el segundo. Entonces aquí le digo function ldb desconectarse. Ya que lo he definido, conectándose de SQLite o de la base de datos, y le puedo pasar también la referencia.
Entonces aquí ya tengo implementada la interfaz de Beacon. Tan es así que aquí ya no me marca un error. Si yo regreso acá, bueno, vamos a guardar. Voy a ver yo que no me va a marcar un error. Y pese a que estoy ejecutando básicamente lo mismo, solamente llamando a una implementación distinta, el resto del código permanece. Es decir, lo único que cambié yo fue la línea donde estoy inicializando el valor de dbcon. Y voy a ejecutar y veo conectándose a la base de datos y SQLite y desconectándose de la base de datos SQLite. Bueno, de inicio yo había agregado un tercer método que era, que era escribir en una tabla. Y escribir una tabla. Y la razón del por qué lo había hecho es porque si bien nosotros no hemos utilizado ningún argumento dentro de nuestra definición de funciones, pueden existir argumentos y pueden existir valores de retorno. Por ejemplo, yo le digo crear tabla y luego le pongo el nombre de la tabla, que es tipo string. Esto puede ser incluso que me retorne un error. No hemos visto funciones que retornan errores, creo, hasta este punto, pero bueno, hay funciones que retornan errores. En este caso no voy a poner un error, voy a asumir que funciona. Si ejecuto así como está, pues me va a volver a marcar un error porque crear tabla no ha sido definido ni para MySQLDB ni para SQLiteDB. Entonces tengo que implementarlo en esos dos. Para MySQLDB hay que crear la implementación, implementar este método, que en este caso sería SQLDB. Le he puesto, me estoy dando cuenta que le he puesto el mismo nombre, MDB. En realidad se me pasó y le puse el mismo nombre. Si bien no generó ningún problema, no es lo idóneo. Entonces aquí MDB es crear tabla. Tabla tiene un nombre. Voy a poner aquí que me imprima. Crean F. Creando tabla. Fue dentro de base de datos. A otro. Salto de línea. Entonces voy a obtener el nombre de la tabla, que en este caso sería nombre, que le estoy pasando yo aquí al método. Ojo, aquí es diferente, no lo pasé al constructor, sino que este nombre cambia cada que invoco el método crear tabla, o puede ser distinto, vaya. Y como segundo valor, ¿dónde lo voy a crear? Bueno, en la base de datos que ya tiene pasé en el constructor, que es dbName. Guardo. Y aquí ya está creando una tabla dentro de una base de datos. ¿Dentro de qué base de datos? Pues la que le paso yo en el constructor como dbName. Que la última. Para el caso de SQLite, sí, buscándolo. Para este caso, voy a implementar para LDB, SQLiteDB, crear tabla. Esto tiene que tener un nombre tipo string. Lo que voy a hacer es decir fmt println creando tabla fue dentro de base de datos LDB. Bueno, es el nombre primero, el primer comodín, y el segundo es la base de datos, archivo. Y esto es printf. ¿Ah? La base de datos me faltó el segundo comodín por ciento de línea para variar. Voy a la implementación de crear tabla. Voy a ir a main, go, y ahora estoy utilizando SQLite. Primero lo voy a tratar con SQLite. Y ahora conectándose a la base de datos SQLite, pero me ha faltado escribir en la tabla. Después de conectarse, voy a decirle crear tabla. La tabla se va a llamar usuarios. Entonces, conectándose a la base de datos user SQLite, creando una tabla
creando tabla de usuarios dentro de... Creando tabla usuarios, este es el nombre, dentro de la base de datos y bueno, desconectándose de la base de datos tal. Y yo esto lo comento y descomento esto que está aquí arriba, pues va a seguir funcionando, pero ahora con la implementación de MySQL, conectándose a MySQL y el host, etcétera, creando tabla de usuarios y desconectándose de MySQL. Entonces, las interfaces a mí me permiten hacer un desacoplamiento de lo que es la interfaz de la implementación. Y lo ideal es que siempre que nosotros construimos, en este caso, un servicio, como puede ser el de la conexión a la base de datos, realicemos esa abstracción del servicio para que podamos cambiar la implementación según necesitemos. Aquí yo he realizado la abstracción de manera que pueda conectarme a una base de datos diferente y utilizar el mismo código, las mismas sentencias, las mismas instrucciones. Obviamente en un sistema real, pues esto ocupa más interfaces y una otra serie de patrones de programación. Pero en la forma más básica, la interfaz te permite realizar esa separación. Toca repasar este tema porque probablemente es un tema que te puede llegar a ser nuevo, pero una vez que lo dominas, te sirve mucho para crear código más profesional y más escalable. Por ahora es todo, nos vemos en la siguiente lección.